viernes 22 de mayo, un día en el que hay una buena noticia con este proyecto del presidente anunciado ayer en la toma de posesión de Jean-Pierre Letnadier como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. 5.000 millones de dólares por un Panamá mejor. Hay que lamentar, un nuevo suicidio se dio en uno de los principales, uno de los grandes pioneros del cultivo en Cerro Punta. Un día también en que la OIT advierte que América Latina terminará con 40 millones, cerca de 40 millones de desempleados este 2020, una cifra que va a aumentar pues casi en 14 millones, entre 11 y 14 millones de la cifra actual de desempleados debido al COVID. Argentina ya oficialmente entra en default suave, blando, le llaman ellos. Pues hoy tenían que cancelar deudas por 530 millones de dólares y serán hasta el 2 de junio que las aplacen. Bueno, un día en el que también pues debo agradecerle a don Samuel Lewis Galindo, ese hermoso artículo que publicó hoy en el diario La Estrella de Panamá sobre mi papá, don Rodrigo Correa, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en Cado Blue Continente por radio y en Canal 21 Next TV, por la pantalla chica. Oiga, el artículo que usted está hablando aparece en La Estrella de Panamá y tiene el título de Las etapas de la vida de un gran panameño, Cañita Correa. Hermoso artículo, una descripción de cómo don Samuel evaluó la decisión de poner a Cañita como jefe de comunicaciones de la cervecería. Y además después cómo al conocerlo, la calidad de persona muy buenos amigos que era y su capacidad y sobre todo su don de gente. Y viniendo de don Samuel, hombre, un saludo a don Samuel. Un saludo a don Samuel. Es un militante permanente, escribe, tiene la mente clara como el agua de la tinaja. Y un saludo a Cañita Correa. Yo le recomiendo que se lea este artículo, don Cañita, pero no llore. No llore, exactamente. Porque los hombres sí lloran. Claro que algunos siempre dicen los los hombres no lloran. Sí, los hombres lloran y los niños lloran. Y déjenlos llorar. Exacto. Que esa es una forma de sentir, de expresar sentimientos. Es igual que dígale a su hijo. No solamente a su hija, a su hijo, que lo quiere, que lo ama. Eso no lo hace absolutamente nada más que buena persona. Bueno, algunas cosas están pasando en el mundo, Fernando. Les comunico que no hace mucho, un avión de Pakistán, el PK-8303, cayó sobre Karachi con 99 personas a bordo y toda la tripulación, que son 9, aproximadamente 98, serían como 199 personas en total, que se consideran fallecidas. Sí. Eso acaba de ocurrir no hace mucho, para que usted vea lo instantáneo del mundo. A nivel global, pongámonos rápidamente, a pesar de que hoy es viernes, recuerde, tranquilo, usted está en su casa hace tiempo. Pero invente, siempre la mente tiene capacidad para crear. A nivel del coronavirus, a nivel global, Fernando, el mundo amanece hoy con 5.2 millones de positivos, aproximadamente, y cerca de 335.000 muertos. En la que el primer lugar en problemas de esta naturaleza la tiene Estados Unidos con 1.620.000 casos positivos y con 96.300 muertos a la fecha de hoy. Y es probable que en martes, miércoles de la próxima semana los Estados Unidos esté sobrepasando lastimosamente los 100 muertos, los 100.000 muertos. Pero destaca la situación caótica en Brasil y en Perú. En Brasil, con 326.000 aproximadamente de casos positivos y más, pero cuando Brasil tiene 326.000 sí, y más de 3.300 muertos, mientras que Perú tiene 108.000 casos positivos en ascenso y cerca de 3.148 personas fallecidas. Recuerde, el caso de Brasil tiene la importancia para América del Sur y para nosotros también, obviamente, por las fronteras. Solamente Chile. No, Brasil, solamente Ecuador y Chile. Son que no son fronteras. No son fronteras. Y esto, usted preste la atención, porque son focos de transmisión. Acuérdese que las fronteras entre Brasil, por ejemplo, y Venezuela son fluidas, entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Bolivia, entre Colombia y Argentina. Pero Brasil tiene... Y el problema es que
la mayor parte de los contagiados en Colombia están entrando por Brasil. Y están entrando a Venezuela huyéndole, porque en Venezuela tiene ahora mismo, como tiene menos casos, de acuerdo a la información que se dispone, están entrando. Y ahí en la frontera siempre hay un flujo de personas que nadie detiene. Entre Colombia, Venezuela, Brasil, Colombia, Brasil, Venezuela, Brasil, Bolivia. Además hay actividad económica. Y acuérdense que Brasil es el país más importante de nuestro continente latinoamericano, sin duda alguna. Es un país, es un continente dentro de un país. Pero Brasil además vive simultáneamente las crisis. Vive el coronavirus, vive la situación de lo que está ocurriendo en su economía, vive la confrontación jurídica hacia el Bolsonaro por las acusaciones de el dirigente político Sergio Moro, que fungió de juez un día. De aliado de Bolsonaro. Y cuyos acciones ilegales, ¿usted sabe dónde se publicaban? En los medios de comunicación, los poderosos medios de comunicación que tumbaron al Dilma Rousseff y tumbaron y pusieron preso al contendiente más importante que hubiera derrotado a Bolsonaro, que ¿quién era? Lula da Silva. Y esa colusión entre jueces, fiscales y medios de comunicación inició lo que se conoció como el lawfare y el golpe suave. Que aquí muchos se molestan cuando uno habla de eso, porque hoy reclaman lo que ayer no hicieron. Y el que siembra viento cosecha tempestades. Usted recuerda, Fernando. Y le digo esto porque no debemos no debemos pasar por alto las cosas para corregirlas. Usted recuerda cuando hoy vi un editorial de la prensa hablando de la acción de los medios, pero nunca dijo cuando Varela y el combo de la presidencia con el señor Picuiro, y la combinación del Ministerio Público entregaba documentación para que ellos hicieran acusaciones. ¿Usted se acuerda cuántas acusaciones hizo la prensa como noticias crímenes? Inmediatamente se recogía para generar una de las persecuciones más violentas. Y quiero que usted sepa, no porque yo lo publique en un medio de comunicación, es que usted es culpable. No, lo hacían parecer a usted culpable, eliminando la presunción de inocencia. Y no vi esas voces que hoy se levantan. Por supuesto. Y nosotros sí estuvimos aquí, para todos. Y usted recuerda cuando el caso de Fonseca, nosotros salimos al frente de eso. Y salimos al frente de todos porque la primera cosa que hay que defender en una democracia, claro que es la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene responsabilidades. Y no existe periodismo cuando usted tiene solo como fuente importante en aquella época al gobierno, y cuando fuente importante a los aliados que tienen intereses en las compras de gobierno. No, el periodismo tiene que poner las dos caras de la moneda con objetividad. Eso es lo que tiene que pasar. Le digo esta reflexión porque de eso tenemos que aprender algo en la pandemia. Fíjense lo que está pasando en México. En México las mediciones están indicando que México está en un proceso de recesión. ¿Sabe lo que inventó el presidente mexicano, su amigo AMLO? Dice AMLO, López Obrador, el presidente, que va a establecer nuevos indicadores, eso del Producto Interno Bruto y del crecimiento. No, hay que introducir el índice de felicidad. Anda, como Maduro. ¿Qué felicidad puede haber en un pueblo que no tiene trabajo, que tiene pandemia, que tiene la mitad del territorio en manos de narcotraficantes? ¿Qué felicidad puede haber? Entonces, mire el populismo de las cosas que inventa. El índice de felicidad. Bueno, en Venezuela hay un ministerio de la felicidad, en los 30 y pico de ministerios que hay que tiene el señor Maduro. Y esta situación del coronavirus en los Estados Unidos está generando una situación, una compleja situación. Yo quisiera, cuando tenga tiempo, vaya poniéndome las láminas de Panamá, porque hoy vamos a tener una mañana muy, muy llena de entrevistas. Le quiero decir, por ejemplo, que en los Estados Unidos ha quedado evidenciado el mal manejo de la administración, sin duda alguna, con respecto al coronavirus. Al principio del año, te recuerda, en enero, febrero y marzo, el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un formidable equipo de inteligencia, no solamente humana, sino tecnológica, sabía que este virus estaba andando. Se lo comunicaron al presidente
igual que Bolsonaro, igual que hicieron a muchos de estos dirigentes, lo hizo también el primer ministro de Inglaterra, no le prestaron atención. Y los países que sí le prestaron atención pudieron controlarlo. Yo les señalaba ayer a ustedes el caso de Taiwán y el caso de Corea del Sur. Ahí está la gráfica. Y fíjense la gráfica de nosotros. Bueno, nosotros ayer superamos ya los 10.000 contagiados. Son 10.116 contagiados que tenemos, 139 casos nuevos. Hubo desgraciadamente 4 fallecidos, que coloca la cifra en 291. Si yo le pongo la muestra de esas punteadas que usted va allí, sin ninguna línea, ¿qué le diría a esa gráfica? Absolutamente nada. Usted dice, bueno, puede sacar la media, tengo 70 mediciones, las divido entre 70 y saca la media. ¿Qué le diría la media de esa gráfica de los casos? Nada. No. ¿Qué le diría la clase modal, que es la que se repetiría la clase que más se repite en un determinado nivel de frecuencia? Nada. Entonces, para ello se inventaron algunas mediciones, como esta que tenemos allí. Esta que tenemos allí, entonces los números per se así puestos no dicen nada. Entonces uno tiene que buscar modelos matemáticos para explicar. Fíjese la diferencia entre modelos matemáticos y modelos epidemiológicos. Los modelos matemáticos, ante una serie, lo que intentan es ver qué me dice esa serie. La primera cosa que yo quiero saber, ¿cuál es la tendencia de eso? Así al ojo de buen cubero no lo puedo saber. Entonces existe la línea, la línea recta, la tendencia lineal, y existe la tendencia polinómica. Entonces yo tengo que recurrir al cálculo y los estadistas los estadísticos recurren al cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral para manejar ecuaciones que nos permitan mirar qué cosa, el cambio y la continuidad del cambio, o sea, la variable continuas, y medirla en cualquier punto de la recta. Eso, yo puedo en cualquier punto de la recta saber cuál es la tendencia de eso que está ahí. En cualquier punto. Entonces, recurrimos al análisis polinómico con los datos que tenemos. Nosotros solo usamos datos que se publican. Y de ahí hacemos la tendencia. Eso es lo que usted está viendo ahí. ¿Qué está indicando esta curva? La curva lineal está indicando que prácticamente estamos frente al hecho de que no vamos a tener, de acuerdo a la información esta, vamos a tener un crecimiento limitado. No vamos a la baja. No podemos predecir que estamos a las altas. ¿Recuerda las curvas de marzo y abril? Bien, mire esta curva ahora. Y la polinómica me está indicando que de continuar todo como está, bajo las mismas variables como que estamos analizando ahora sí, proyectada después del 23, nos está indicando que al final por ahí por junio, estaríamos con 3 casos. Eso que asumamos que mantenemos la cuarentena como está. Como está. Pero como tenemos que liberarla, entonces habrá repuntes. Nosotros no inventamos ninguna cifra. Nosotros hacemos un análisis matemático. El análisis epidemiológico parte primero por determinar cuál es el nivel de reproducción del virus. Recuerde que entonces se establece la reproducción básica, que es el RO. Y en cualquier epidemia, los epidemiólogos han inventado que la reproducción efectiva del virus es igual a la reproducción básica multiplicada por la población susceptible entre la población total. Cuando la población total es igual a la susceptible, entonces la reproducción efectiva es igual a la reproducción básica. Esa reproducción básica, lo que se llama el R, hoy en Panamá, en términos nacionales, está por debajo del umbral del 1. ¿Y eso qué significa? Que la pandemia, las medidas que hemos tomado, han funcionado para mantener el virus bajo control y que la reproducción nos permita a nosotros ir aflojando medidas de contingencia para enfrentarlo. Recuerde que este es un virus a la cual ni tenemos vacunas ni tenemos cura. Entonces el 100% de la población es susceptible. Y se afectará más a aquella población que demuestre, por ejemplo, más edad o que demuestre enfermedades adicionales al coronavirus. Esas son la población más afectada. Entonces, la curva nos está indicando a nosotros que hemos hecho un gran esfuerzo. Y le doy los números para que usted vea. Tenemos 10.116 casos totales. Ayer tuvimos 139. El total de gente en cuidados intensivos de enfermos es de 66 para 0.7. La hospitalización en sala es de 278 para 2.7. Esto nos indica a nosotros que el coronavirus
Fíjese, cuando le estaba hablando de Santiago, compare, en Santiago el 95% de los centros de cuidados intensivos y semi-intensivos está ocupado por enfermos de coronavirus. Eso significa que el sistema hospitalario ha colapsado con respecto a la utilización de otras enfermedades que antes lo usaban. Entonces están en un problema de déficit. Nosotros nunca hemos caído en eso todavía. En fallecidos tenemos 291 para una tasa de letalidad 2.88, muy por debajo de los Estados Unidos, muy por debajo de la de global y compitiendo con Alemania, por ejemplo, en tasa de letalidad. En total de pruebas hemos realizado 53.928 y de la cual representa el 1.26 de la población total y hemos hecho 12.604 pruebas por millón de habitantes. Por millón de habitantes. Y eso significa que nosotros somos uno de los países que, a pesar de tener menos recursos, fíjense, observe Brasil, para que usted vea la cantidad de pruebas que ha hecho con respecto, acuérdese de la proporcionalidad. En esto uno siempre tiene que usar la relatividad para poder entender los números y ponerlos, no comparar peras con manzanas. Hay que comparar peras con peras. Y entonces para eso están las matemáticas, el álgebra. Alguien me decía que, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la geometría, mi querido, la geometría mide el espacio. La aritmética mide la matemática concreta, 2 más 2 es 4. El álgebra es la expresión abstracta de los números, A más B igual a C. A puede ser cualquier cosa. Y el cálculo mide la continuidad y mide el cambio. El cálculo es quizás la herramienta y las ecuaciones diferenciales más importante para cualquier análisis. Y eso es lo que usan los estadísticos. Eso es lo que usamos nosotros. Bien, hay otras cosas que están pasando en el mundo, Fernando. Prestémosle mucha atención a una cosa que está ocurriendo aquí al lado de nosotros, en Venezuela. Este fin de semana debería llegar a aguas internacionales cerca de ya dentro del territorio venezolano, una parte de los barcos iraníes. Y aquí se va a presentar entonces una posibilidad de confrontación entre los Estados Unidos, Irán y Venezuela, porque el gobierno de Venezuela dice que va a escoltar a los navíos tan pronto entren a territorio marítimo venezolano. Los Estados Unidos ha advertido de que no lo va a dejar pasar. Entonces usted tiene que manejar las hipótesis. ¿Qué pasa si los Estados Unidos detienen los barcos? Y los puede detener. ¿Tiene fuerza para hacerlo? Sí. ¿Tiene fuerza para destruirlo? No creo que lo hagan. ¿Y tiene fuerza ahí? Pero recuerde que allá donde está Irán, en el estrecho de Hormuz, cuando Inglaterra detuvo un barco iraní, ¿se acuerda ahí en Gibraltar? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Irán? Detuvo barcos ingleses en el estrecho de Hormuz. Y al final, Inglaterra le tuvo que entregar su barco. Entonces esto puede generar un conflicto. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos en la zona del petróleo. Y estamos en medio de una situación en la que lo que menos necesitamos nosotros es añadirle más incertidumbre al mundo. ¿Cuál es la importancia de ese cargamento iraní para Venezuela, para Maduro? Bueno, porque ahí vienen piezas de repuesto, vienen elementos necesarios para la producción de gasolina, y se calcula que ese cargamento podría darle a Venezuela la capacidad de producir gasolina, que ellos están produciendo ahora diésel, y podrían producir gasolina para mover el parque automotriz de Venezuela. Entonces le daría más oxígeno a Maduro. Pero la detención de barcos en aguas internacionales crea un conflicto internacional. Vamos a ver, preste la atención porque esto va a ocurrir este fin de semana. Esto tiene un parecido. ¿Usted se acuerda de la crisis de los misiles de Cuba? 62. En el 62. Bueno, eso se resolvió en aquella ocasión y era más peligroso aquello porque resultaba que los rusos estaban construyendo armas nucleares, cohetes desde Cuba. Y cuando Kennedy se enteró de esto, presionó y hubo una de las grandes tensiones del mundo. Yo recuerdo que yo era estudiante en Puerto Rico en ese momento y se cortaba la tensión porque el mundo estaba al borde de una confrontación termonuclear. Los norteamericanos lograron unos acuerdos al final y el acuerdo se hizo sin Fidel Castro, para que usted sepa. Fidel Castro se enteró cuando estaban sacando los rusos sus misiles. No, cuando dieron la vuelta los barcos dieron la vuelta y después los rusos se llevaron sus misiles.
y los Estados Unidos sacó los misiles de Turquía. Los Atlas de Turquía. Para que usted vea cómo esto se resuelve. Préstele atención a esto, porque esto va a tener impacto del fin de semana. Otra cosa importante, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, uno de los grandes países importantes, fíjense que ayer, a pesar del aumento importante que tuvo las bolsas, ayer tuvieron una caída en negativo, porque nos encontramos ante la siguiente situación. Los ataques de los Estados Unidos permanentemente a China y la respuesta de la diplomacia china con dureza. Que ha dicho que va a responder. Con dureza. Y la decisión de China de responder ha creado un clima de incertidumbre que ayer se reflejó en la bolsa al bajar los indicadores bursátiles. Pero eso no es la economía, en realidad. La economía de los Estados Unidos, ayer se hizo de conocimiento público que en los Estados Unidos hay 39 millones de personas que han llenado solicitud de desempleo que están en paro. O sea, paro laboral, no en paro de huelga, paro. Lo que significa entre el 20 y 25% de la mano de obra de ese país, que tiene 150 millones. Y esto es un peso importantísimo para la economía más, que tiene su impacto más grande en el comercio global. Entonces los analistas financieros del mundo, de los Estados Unidos, están diciendo que la recuperación no será tan rápida como dice el presidente Trump. Nosotros aspiramos, ojalá el presidente de los Estados Unidos tenga toda la razón. Porque entre más rápido se recupera los Estados Unidos, mejor para nosotros. Para todos. Yo hablo de nosotros. Hay algunos que se sienten más ticos que nosotros. Yo me siento más panameño que nada. Y a mí me gustaría que los Estados Unidos se recupere rápidamente. Pero hay que ser realista. Entonces, esto ha traído que la confrontación entre China y los Estados Unidos, Trump la tiene que medir con mucho cuidado. Porque esta la ha subido de tono por el desastre que ha sido en la administración de él, de su gobierno, de la crisis del coronavirus. Desastre. Con estos números de 1.600.000 y con cerca de 96, que va a terminar en sobre los 100.000 muertos, es difícil echarle la culpa a alguien. Estados Unidos se le está echando a China. Sin embargo, los países limítrofes con China continental, como les decía ayer, que tomaron medidas a tiempo, han contenido el virus. Entonces, este es un argumento interno, político. Y la confrontación con China y Rusia, lo que está elevando ahora, porque también ha incluido ahora Rusia, está elevando el nivel de inestabilidad global. ¿Esto lo necesita el presidente de los Estados Unidos para las elecciones? Sí. Por supuesto. Lo que haga con Venezuela, ¿tiene importancia para las elecciones? Sí. Entonces, el problema es que él es consciente de que bajo las circunstancias actuales, este desastre del coronavirus, una economía que venía boyante y ahora ha caído donde está, sus probabilidades de ser electo no son tan buenas como antes. No estoy diciendo que no tenga probabilidades, lo que estoy diciendo es que han caído. Han caído mucho. Y que las últimas encuestas están demostrando que nacionalmente y en los estados claves, que son los que se llaman los estados que están en 3 y 2, Biden le está ganando al presidente Trump, pero las elecciones no son hoy. Todo va a depender del manejo de aquí en adelante. Entonces el presidente Trump tiene que manejarse con variables muy complicadas. Y al no hacer uso correcto de la inteligencia militar, de las agencias de seguridad, y al nombrar hoy un jefe de inteligencia cuya capacidad fue cuestionada por los propios republicanos, el presidente Trump ha reducido el nivel de capacidad de la alta dirección, pero en la estructura de mando militar de los Estados Unidos se encuentra una de las mayores capacidades del planeta Tierra de inteligencia. No tengan la menor duda de eso. Y esta es gran parte del debate que se está dando en el mundo. ¿Y por qué yo le cuento esto? Porque eso tiene importancia geopolítica para nosotros. Claro que lo tiene. Nuestro principal socio, nuestro principal usuario del canal, peleando contra nuestro segundo o tercer usuario del canal, que es China, un fuerte proveedor de inversiones en Panamá. Estados Unidos, un fuerte proveedor de todas las necesidades que nosotros tenemos. Europa, que ya está replanteándose su nuevo modelo bajo la dirección de Alemania y Francia. Y una Inglaterra
sumida en una profunda crisis de coronavirus, de economía y política. Y una España prácticamente perdida en el mapa, discutiendo tonterías. Ese es el mundo. A la vuelta. Es el ombligo. Sí, a la vuelta vamos a hablar de los efectos del coronavirus en nuestra economía, del discurso del presidente, contundente, el presidente ayer, al anunciar de forma clara lo que está pasando. Hoy lo recoge Metrolibre, que dice, bajo el titular de Millonario Plan para Empresas Pequeñas y Medianas, se dedicó a ver el caso de las pequeñas y medianas empresas. Habrá que hacerles ajustes a algunas cosas, pero va por el camino correcto. Vamos a hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar de la libertad de expresión, de todas esas cosas, a la vuelta.